¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio que se transmite a través de Facebook Live, porque ser mujer es un Privilegio. privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor. Y tengo el gusto de tener como invitado especial a Max Carvajal. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Hola, Marilena. Agradecido de haber llegado al 2025 y bien, muy bien. Sí, ese ya es un regalote de nuestro Señor estar estrenando hojas de un libro nuevo. Y bueno, vamos a empezar como todos los martes, estamos a la hora de la misericordia, entonces vamos a empezar con la oración de Santa Faustina. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Amadísimo Señor Hijo Jesús. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia Ten de misericordia de nosotros y del nosotros mundo y del entero. Y mundo nos entero. encomendamos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, el programa pasado que hicimos, el último con Max, no sé si fue el último que hicimos un programa que era sobre cómo tratar a una persona tóxica, que también surgió de un video bellísimo que yo vi de una canción, que luego la pusimos por ahí, donde Dios pues nos certifica o nos recuerda la canción que Dios nunca nos deja solos. Y yo creo que Él sí tiene predilecciones por la ovejita que está perdida, la ovejita negra, porque Él no se va a cansar nunca con esa paciencia, porque Él es la paciencia de llevarla hasta el redil. Y después de ese, providencialmente vi otro video, también bellísimo, que estoy ahorita tratando de conectarlo, ya lo tenía aquí listo, pero se me borró, de un sacerdote, que yo creo que viene siendo el enlace como del programa anterior, porque, bueno, yo asumo que es un sacerdote, como está hablando, que dice que él ve mucha gente cuando se va a confesar, que se siente pues que no ama lo suficiente a Dios, y entonces él dice que el problema no es ese. Mira, aquí ya lo encontré. Dice, ¿cuánta gente viene y me dice, sabes, yo pienso que mi problema es precisamente que no amo lo suficiente a Dios? Y él dice, ese no es tu problema. Tu problema es que tú no entiendes cuánto te ama Dios, porque si tú entendieras cuánto te ama Dios, bueno, ya se me salió el internet. Estaba bellísimo todo lo que dice, lo quería decir porque pues qué mejor que copiar lo que estaba diciendo él al pie de la letra. Pero bueno, ese es el tema del programa de hoy, cuánto me ama Dios, porque a veces yo creo que ahí está la raíz de muchos de nuestros problemas, que no nos sentimos suficientemente hijos, suficientemente buenos, y se nos olvida que el amor de Dios es inmutable. Si Él, sus emociones pues no están así como las de nosotros, si hay algo en lo que nunca va a cambiar es su amor. Siempre su amor es incondicional. Y si nosotros queremos parecernos en algo a Él, pues es en esa inmutabilidad, en conocer, vivir su voluntad, en ser ese evangelio vivo, esa hostia viva, formar ese hogar que sea como un hogar de Nazaret. Pero también yo he pensado en ese tema. A veces nos alejamos de las personas porque nos quitan la paz, pero yo pienso que si nos quitan la paz es porque no estamos totalmente sanos ni suficientemente sanos, porque si nosotros terminamos de sanar, terminamos de ser ese Jesús, no va a haber nadie que nos quite la paz, porque yo creo que Él no se alejaba de nadie porque le estaba quitando la paz. Él, al contrario, Él brindaba la paz a esa persona. Pero bueno, creo que ya hablé mucho, Max. Todo tuyo el micrófono. Híjole, me gustó esta intro que hiciste, ¿no? De lo que decía este sacerdote. Sí. Y fíjate, estoy de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Y el problema viene en que no tenemos de manera cercana la capacidad de reestructurar el concepto de padre, de Dios Padre. Ajá. A ver si me explico. Había un psicólogo que se llamaba Jung, que él hablaba decía arquetipos, ¿no? El arquetipo es una idea
sobre algo. Y entonces todos tenemos un arquetipo sobre Dios, es decir, un concepto de Dios, una idea de Dios. Ujú. Ya desde ahí estamos teniendo una visión muy sesgada y muy subjetiva de Dios. ¿Vale? Vamos creciendo y nos vamos diciendo, ok, Dios, en algún momento de tu vida tal vez digas, pues Dios es el del Viejo Testamento, ¿no? Es el que tiene la vara y el que azota sobre la mesa y manda las plagas y demás. Pero te ¿Vale? voy a parar un momentito, Max. Fíjate que el otro día yo también a veces he visto como esa dualidad y escuchaba un sacerdote, no sé si era Fray Nelson, que dijo algo muy acertado. Dice, es que a veces entreleemos solo esa parte de Dios, pero Antiguo Testamento también está lleno de la ternura y del amor de Dios. Y Nuevo Testamento también tiene la justicia de Dios. O sea, si hay de una y otra parte en Antiguo y en Nuevo Testamento. Sí te entiendo perfectamente, porque como que se nos muestra de una manera, y Jesús precisamente lo que viene a hacer es a mostrar la misericordia, ese rostro de Dios, que la misericordia, bueno, cada quien tendrá su definición. A mí siempre la manera que me gusta definirlo es ese amor al que menos merece porque es el que más lo necesita. Y como él dice, él viene hacia las ovejitas perdidas, o sea, viene hacia ti y hacia mí. Correcto, tal cual, ¿no? Tal cual. No es que en el Viejo Testamento no haya expresiones, ¿no? De amor profundo de Dios. En el pueblo, cuando les hace caer maná del cielo, pues es Dios mostrando su misericordia, ¿no? Cuando le pide a Moisés que haga del bastón una serpiente para que todo aquel que lo mire a los ojos quede sanado, pues es misericordia pura, ¿no? Uh-huh. Tristemente, es más fácil, por decirlo de esta manera, o en algunos momentos de la vida, entender a Dios bajo este arquetipo del castigador, ¿no? El que exige, ¿vale? Y no es culpa, vamos, y voy a decirlo así, como que no es culpa de la persona, sino que creamos por cultura una idea de Dios, ¿no? De ahí que haya tantas religiones, porque es un tema muchas veces cultural. Cada cultura va entendiendo a su manera, que era lo que decía Jung, el tema del inconsciente colectivo, vamos creando una idea de Dios. ¿Dónde se tiene que dar la ruptura? En el momento en el que yo como ser racional, ¿no? Espiritual, emocional, debo de ir más allá de lo que se me ha dicho que es y entonces empezar a interactuar con Dios. ¿Y cuál es la mejor forma? Yo creo que es la mejor forma, al menos para mí, pero así lo dice la palabra, verlo a Él, ver a Cristo, ¿no? Porque todo el que vaya hacia el Padre tendrá que pasar por Cristo. Él es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, ¿correcto? Entonces es muy difícil entender a Dios si no entiendo a Cristo. Yo diría, no se puede, ¿no? Uh-huh. Porque la figura, el arquetipo de Dios puede estar muy lejos. Es lo que puedo tener más cerca, mucho más cerca, es Cristo. ¿Vale? Creo que fue en este programa en alguna ocasión donde yo les invitaba, ¿con quién te relacionas más? ¿Te relacionas más con Dios Padre, con Dios Hijo o con Dios Espíritu Santo? O quizá te relacionas más con María, pero María es un arquetipo, desde la psicología lo vemos así, es una idea de feminidad muy distinta, aunque Dios es feminidad, ¿no? Y es masculinidad, porque Él es todo. Él no puede ser masculinidad porque entonces dejaría de ser Dios. Él es femenino y masculino, es algo que no concebimos, ¿no? Con nuestra mente limitada, pero Dios es. Entonces él digamos, no está así a media. Uh-huh. Pero tenemos la imagen de Cristo, que es hombre, tenemos la imagen de María, que es mujer, y entonces ya desde ahí podemos ir, digamos, explorando un poco con quién me relaciono mejor, con la figura de masculina, con Cristo, con la figura femenina, por todo lo que implica, pero casi siempre tiene que ver con el cómo crecí yo. Dale, crecí, no sé, en un matriarcado o en un patriarcado. ¿Estaba mamá o no estaba mamá? Había una tía, había una abuelita. Si no lo había, pues muy probablemente mi relación fuerte sea con Cristo y no con María. ¿Dale? Entonces, para ir entendiendo cómo me ama Dios, debo ir entendiendo qué ideas tengo yo de Dios. Y abrirme la posibilidad de, oye, ¿y si Dios no nada más es esto? ¿No? Yo recuerdo que hasta mi adolescencia, por ahí de los 18, 20, yo tenía la idea de que Dios era castigador, ¿no? Uh-huh. Era el que da el martillazo, ¿no? El juez, y claro que lo es, ¿no? Pero es misericordia, dice, antes de la justicia de Dios está la misericordia.
bendita misericordia, porque si no nadie se salvara, ¿no? De hecho, Santa Faustina le dice que el primero se presenta como la misericordia. Ya si tú no quieres acoger la misericordia, entonces se ve obligado a ejecutar la justicia. Correcto. Algo así, digo, estoy parafraseando. Sí, yo también creo que tenía la idea de ella en la cabeza, pero no estaba seguro de quién. Entonces, efectivamente, para tratar de entender cómo me ama Dios, primero, no, a ver, no lo vamos a entender de una manera profunda, jamás, nunca, porque tendríamos que entender a Dios en su totalidad y eso es imposible, ¿no? Lo que sí es podemos hacer un acercamiento mucho más profundo de cómo me ama Dios. Para esto hay que empezar a verlo no con ojos humanos, sino con ojos espirituales, ¿no? Yo te invito, a ver, les voy a hacer un ejercicio. Yo los invito a reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido una dificultad que se ha resuelto no por mérito propio, sino dices, mira, me encontré dinero, ¿no? O mira, resulta que me terminaron hablando de un empleo que metí una solicitud hace 2 años y la encontraron, ¿no? De esos tipos milagros, ¿no? Que a veces pasamos por alto. Y ahí es Dios expresándose, Dios diciéndote, te amo, me costaste sangre y estoy contigo. El problema es que no entrenamos la vista para ver lo sobrenatural. Vuelve a Sonia, que repetir eso, Max. Vuélvelo a repetir no, ok, despacito. no entrenamos la vista para ver lo sobrenatural, ¿no? Max, y perdón que te interrumpa, y el oído. O sea, es que Dios nos habla espiritualmente a través de lo que vemos, o sea, de todo. Digo, nomás por hablar de dos sentidos. Nos Correcto. habla No, claro, sin claro, porque palabras. él habla al corazón. Sí. Él habla en lo profundo, claro que resuena. Imagínate un tambor, ¿no? Él toca lo profundo y es el tamborcito y empieza a vibrar todo el ser. Él es así, ¿no? Quienes hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, sabes que se siente distinto, ¿no? Que no hay palabras. Yo lo expreso así, es como cuando te das toquecitos con esa maquinita, yo así lo sentí, una descarga eléctrica fuerte, ¿no? Entonces, pero no entrenamos esta visión. Sonia seguido dice, o cuando yo hablo con ella, ¿no? Hay que aprender a ver las cosas de una manera sobrenatural, y por sobrenatural no me refiero a cosas esotéricas, diabólicas, ni nada de esto. No, recuerdo que esto lo aprendí de un, Al de un revés, sacerdote. espirituales. Espirituales, ¿no? Encaminadas a Dios, sí. Encaminadas a Dios. Hay una distinción fundamental entre sobrenatural. Sobrenatural es encima de la creación, y eso solamente Dios. Todo acto sobrenatural es Dios, ¿vale? Todo acto luciferino, eso es preternatural, está abajo de la creación, por debajo de. Pero a veces decimos, es que tuvo una situación sobrenatural, hay una situación sobrenatural en esa casa o en esa persona. Si viene del maligno, eso no es sobrenatural, está mal dicho, eso es preternatural. ¿Vale? Sobrenatural solo Dios, encima de la creación solo Dios, no existe nada más. Entonces, vamos por la vida sin entrenar esta vista y entonces empezamos a tener una visión sesgada. ¿Cuáles son las trampitas? El tema del ego. Bueno, yo lo logré porque yo me esforcé, yo estudié, claro que conseguí el trabajo, ¿no? Me está yendo bien en la vida, pues me he esforzado, ¿no? Tengo esto, pues sí, bueno, es una coincidencia y entonces empezamos a relativizar todas las cosas Se nos con olvida que base, todo es gracia. claro, con base en mi yo. Entonces imagínate, dejamos de darle honra a Dios o su lugar y empezamos a decir todo es porque yo lo hago y empieza a crecer el ego, ¿no? Nos empezamos a expandir. Claro que cuando me pregunto, ¿y cómo me ama Dios? Es muy fácil decir, pues no me ama, ¿no? Que lo que hago lo hago por mérito. Por eso comencé diciéndoles, ¿cuántas veces en tu vida no ha sucedido algo que tú dices, esto no va más allá de mis capacidades? Max, o al revés también, todo lo malo que me pasa a Dios, perdón, todo lo malo que me pasa, responsabilizo a Dios, porque no lo detuviste, porque no X, Y y Z. Y digo, ya lo he leído 1000 veces y lo volví a leer de otro libro de otra manera, que me gustó mucho, no sé las palabras exactas, pero Dios no quiere el mal. Del pecado, eso nunca lo va a querer. Sin embargo,
permite el mal porque respeta la libertad y son las consecuencias de tus actos o de los míos. Sin embargo, lo que pasa después es permitido por él y sirve para mi bien. Y yo creo que el día que nos descansemos en paz, todas aquellas personas que nos lastimaron, nos hicieron daño, finalmente les vamos a estar agradeciendo, porque mucha de nuestra espiritualidad creció gracias a ellos. Claro, si supimos aprovechar la oportunidad. Déjame ver a ver si logro aquí textualmente, pero no, sigue Max. Crecer en eso, ¿no? Que es el pasaje que tanto le gusta a Sonia, Romanos 8:28. Sí. Dios permite el mal por aquellos de los que aman. Tal cual. Y fíjate, esa es otra, esto que menciona, ¿no? Claro, no es, y esto cuesta mucho trabajo, aprender a ver a Dios y amar a Dios en el no. ¿En el qué? En el no, cuando dice no. Sí. Aún por algo que parece bueno, ¿no? Dices, sí. Oye, Señor, quiero tener un mejor trabajo y no se me da. Oye, quisiera tener pareja porque llevo viuda 5 años y no se da, ¿no? Sí. Y eso cuesta mucho trabajo, aprender a reconocer que Dios está aún cuando dice no. Porque implica una madurez espiritual. Y específicamente implica fe. Implica fe completa de decir, tus planes son, ¿qué es fe? Pues es creer lo que no veo, ¿no? Creer que Él tiene un mejor plan para mí. Sí. ¿Sale? Es decir, tener confianza, poder bajarse de la barca y caminar sobre el agua, ¿no? Ahora sí que volvemos a Santa Faustina, a confiar en Él. Confiar. Y eso cuesta mucho. Eso cuesta mucho si soy incapaz de ver en todos los momentos en los que me ha sostenido. Yo estoy seguro, a ver, eso yo nunca he escuchado a nadie hablar de eso, pero yo creo que en la vida, quizás estoy equivocado, pero corrígeme si tu opinión es distinta. Yo creo que en la vida estamos y al lado de nosotros está librando una batalla entre el maligno y mi ángel de la guarda y toda la misericordia de Dios, y estamos en esa lucha que somos incapaces de ver. Incluso no la percibimos, ¿no? Yo creo que la lucha es así todos los días, en todo momento. Hay una lucha espiritual. No somos incapaces de ver. ¿Vale? Entonces, para poder entender cómo me ama Dios, debo primero replantearme quién es Dios, cómo es Dios, ¿no? Romper el arquetipo que en algún punto me creé, decir, replantearlo, ¿no? Hay una máxima sobre los sistemas, ¿no? El autor es Ludwig, pero hablaba de los sistemas y decía, todo sistema que no se actualiza muere. Y a veces vamos por ahí por la vida así, digo, mira, yo ya me hice la idea de Dios. Todo lo que dices tú, todo lo malo que me pasa es culpa de Dios, porque Dios no me ama, porque yo no le importo a Dios, ¿no? Y recién Sonia me decía, ¿tú crees que Él no te ama? ¿Tú crees? No sé qué le habrá pasado finalmente, quedó estar aquí en el programa. No se pudo, ¿no? Pero sí. me decía ella, ¿cómo cuidas tú algo que te costó mucho? Pues, lo cuido muchísimo, ¿no? Imagínate que te compras un celular carísimo y ¿qué dices? Le compro una funda pues así te cuida Dios, le costaste sangre, ¿no? Así te cuida. El problema es que no lo vemos, ¿vale? No se puede ver hay gente que evidentemente tiene una vida extraordinaria y puede verlo, ¿no? El grueso de la población no lo vemos. Lo podemos percibir con otros sentidos, pero con la vista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar el sistema, la estructura, el arquetipo de lo que es Dios. Replantéatelo. Oye, ¿y si Dios no solamente castiga? ¿Y si Dios te ha estado contigo y tú no lo has sabido escuchar? ¿Tú no lo has sabido sentir? Y si lo malo que te pasa es para tu propio bien, y eso cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Y aquí podríamos citar al Santo Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y en santa paz, tan feliz cuando me lo dio, como cuando permitió que me fuera quitado. Correcto. Tal cual, ¿no? Pero él habla. Y el problema es, decía un padre, a todos nos habla, y si sientes que no te habla Dios, no has afinado suficientemente el oído espiritual, ¿no? El oído espiritual. ¿Vale? Entonces,
les voy a compartir algo que me sucedió, porque me parece una gracia, algo maravilloso. Y yo le dije, le pedí una oración a Sonia, que yo no sabía cómo era, nada más le dije una partecita. Y antes de iniciar este programa, María Elena me dijo, recita esta oración. Y yo, es la oración que le estaba pidiendo a Sonia, ¿no? La magnífica. Sí. Yo no sabía, pero mi alma Lo decía, quiero sabía. orar. Él lo sabía, quiero orar Está en esa Lucas 1, oración. aparte es palabra de Dios. Entonces, ahora entiendo por qué, ¿no? Y cuando entrenamos, yo me pude haber quedado con el sentir de decir, ay, quién sabe qué oración es. Porque la única parte que yo me acordaba es glorifica, ¿cómo va? Glorifica al Señor. Es que es tan sencillo, agarras un buscador, le pones y solita te va a dirigir a la oración y ya sabes cuál es. Está en Dale, dale, Lucas pero, 1, es lo que responde la Virgen al ángel. Yo dale, me acuerdo, empieza en maravilloso, el versículo 46. Es maravilloso. muy Entonces, fuerte, sí. pero hay que estar susceptibles a eso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que digo, híjole, Señor, me amas tanto que, claro que me hablaste en lo profundo, no te escuché con mis oídos físicos, ¿no? Pero mi parte espiritual te sintió. Dije, quiero esto. Y a veces lo ignoramos, volteamos a otro lado, ¿no? De ahí la importancia del silencio, de ahí la importancia de recogerse, ¿no? Lo que decía la palabra de Mateo, me parece. Para orar hay que recluirse, ¿no? Cerrar la puerta y adentrarse en la habitación. Max, me voy a permitir interrumpirte un poquito. Voy a contar un poquito de dónde viene ese tema porque nos puede servir a cualquiera que esté escuchando. Estaba yo platicando, me topé por gracia de Dios, con el padre Juan Rivas. No me voy a entretener quién es, pero a lo mejor muchos de ellos lo conocen. Y estaba platicando con él sobre algunas cosas, a veces el enemigo está molestando. Entonces, él me dejó precisamente rezar. Me dice, si te está trayendo algo de impureza, tortúralo. Entonces, reza el Magnificat, reza bendita sea tu pureza, ojalá en latín, ya lo busqué y lo tengo, y rézalo con la voz para que lo escuche, porque te va a molestar. Estaba platicando con mi director espiritual y a veces también, por si te sirve o cualquiera que nos esté yendo, nos trae del tema que sea, ¿no? Una imagen, o sea, te hace un pensamiento feo. Entonces, en ese momento vamos al tema de la pureza. Te buscas una imagen de pureza y le está viendo lo que estás viendo y entonces lo estás molestando. Entonces, pues mejor se va a dar lata a otro lado. Tal cual, Sí. tal cual, tal cual. Y Búscale yo no exactamente conozco lo que la él está oración. buscando hacer, busca exactamente lo opuesto. Y Correcto, dilo yo con no la voz, conocía porque la él no sabe lo oración. que piensas, él nomás está molestando, pero no sabe, nos conoce. Pero ya cuando escucha, pues es algo que le desagrada. Imagínate lo que la Virgen le contestó al ángel, le desagrada bastante. Y es básicamente estar diciendo yo quiero ser un María, ¿no? Uh-huh. Quiero ser tu Más esclavo, perfecto, sí. tal Pero, cual, ¿no? sí. Entonces, es adentrarnos a eso. Yo te invito entonces a aclarar, ¿no? A aclarar los sentidos espirituales. Cada vez se vuelve más fácil. Y el Señor contesta. Recuerdo un sacerdote que decía, él habla la redundancia, cuando el mensaje se repite. Si el mensaje se repite, es Dios hablando, Uh-huh. Dios hablando, Dios hablando. Entonces, solamente hay que estar abiertos, ¿no? Y poder decir, oye, y si Dios no es lo que yo siempre creí que es, Y preguntarle cierto, a él, ¿quién eres? ¿Quién ¿quién eres? eres? O sea, y empezarlo a buscar, a conocer en su palabra. Dale. Totalmente. ¿Y por qué es importante esto desde la visión de la psicología? Bueno, porque en alguna ocasión alguien me dijo, no, ¿y por qué un psicólogo habla de espiritualidad? ¿No? Dije, bueno, porque somos seres psico, bio, sociales y espirituales. Uh-huh. ¿Vale? No Tenemos podemos estas cuatro cortarnos eso. dimensiones. No podemos disociarnos, ¿no? En el sentido de voy a trabajar toda mi parte humana, mi parte mental, pero la parte espiritual no la toco. Es una aberración porque va es contra naturaleza, somos un todo, ¿no? Enredado, aislado, perdón, entrelazado. Entonces, en el momento en el que quiero trabajar la parte psicológica, pero pongo en una cubeta y la cierro la parte espiritual, pues no voy a tener un impacto, ¿no? Profundo. ¿Vale? ¿Ibas a decir algo? Sí, espérame, se me fue. Ah, sigue, Max. Ahorita que me acuerde que te digo que era. Ok. De los
¿cómo? A ver, entonces estamos en la problemática de cómo reconocer que Dios me ama. Sí. ¿Vale? Entonces hay que reconocer lo que ha hecho, sus actos de amor, ¿vale? Tanto en tu vida como para ti, pero para la humanidad también. De aquí, mira, yo cuando empecé a rezar el rosario, yo me empecé a dar cuenta, y esto tiene mucho que ver con lo que dicen los santos, el rosario depende del día, pues va cambiando el misterio, ¿no? Y yo me daba cuenta que los misterios dolorosos, y esa anécdota que tengo con mi esposa, nosotros íbamos a hacer el rosario y agarrábamos el papel de baño, ¿no? El higiénico. Porque era un llorar cuando hacíamos el doloroso. Y hasta la fecha, de todos los misterios, a mí el que más me mueve es el doloroso, porque es una expresión total, profunda, del amor que nos tiene. Esa es una parte, ver lo que él sufrió por mí, ¿no? Claro, ¿no? Pero es muy palpable, o sea, es muy de ahí, o sea, pues en tu vida puedes decir, híjole, yo no he visto a Dios en mi vida. Bueno, míralo ahí, en ese momento, ¿no? Reflexiónalo y Él te mueve, ¿no? Yo creo que otra forma, ay, perdón, Max, perdón. Y ahora sí que no es tema de sonido, ahora sí fue mala educación. Pensé que habías terminado. Otra forma, pienso yo, que es el agradecer, porque a veces vivimos con ese costal de arroz, de puras cositas blancas, y estoy centrada en el frijol negro. Si empezó a hacer esa actividad de dar gracias todos los días, de reconocer, así hacer como un escaneo desde que me amaneció el día, o sea, todos los regalos que he tenido en el día. Y otra cosa que a mí me ha hecho consciente últimamente, todos tenemos nuestras cositas que no acabamos de sanar, que nos acaban de componer. Vamos a hacer nuestras pequeñas cruces de cada día. Pero a veces dejamos de ver esto que sí tenemos. Entonces también a veces observar a los demás. Porque también al observar lo que otro no tiene y yo sí tengo, me estoy dando cuenta también de cuántas otras cosas he dejado de prestarles atención. No sé si me explico. Sí, totalmente, ¿no? Si me lo llevo a la parte de la psicología, le llamamos figura fondo, ¿no? Es una de las leyes de la Gestalt. Dejo de ver lo que tengo aquí enfrente. Ya necesito la imagen visual, sí. Dale, a ver, vamos a hacerlo con este lapicero. Estoy tan centrado en el lapicero que dejo de ver todo lo que tengo atrás de él. Sí. Como con una cámara fotográfica. Claro, como si pusiéramos y lo demás se vuelve borroso, ¿no? Sí. Muchas veces vamos por la vida así y los consultantes llegan a terapia porque son solamente capaces de ver el lapicero, pero no ven todo lo que hay atrás. Entonces, mi tarea como terapeuta, ¿cuál es? Hacerles ver todo lo que hay atrás para que el lapicero pase a un segundo plano. Me duele mucho porque me terminaron y lo que le duele es su dolor de la ruptura, porque la abandonaron. Y ha dejado de ver todo lo demás maravilloso en su vida, ¿no? Que hay que trabajar y empezar a ver eso. Y por supuesto, ¿no? La parte del agradecimiento es sumamente importante. Recuerdo haber hecho una consagración a María, a Cristo a través de María, con Wilson Tamayo, un colombiano, me parece que es. Y se me quedó mucho la forma en la que hay que comenzar a orar. Y él hablaba y dije, claro, y apenas lo hablé con mi hermano hace unos días y dice, ¿a poco yo no sabía así? Y estuvimos platicando, ¿no? De Dios bastante tiempo. Y le decía yo, es que son 5 niveles de oración. La primera cosa que deberíamos de hacer cuando oramos es agradecer. ¿Dale? Agradecer la parte espiritual, ¿no? Las bendiciones. Segundo, agradecer, se vale lo material, ¿no? Que tenemos, la salud, la casa, el auto, lo que quieras. El tercero es oración de petición, pero por terceros. Deberíamos orar por terceras personas. La cuarta sería oración de petición por cosas espirituales para mi familia o para mí. ¿Vale? Y la quinta y última sería la oración de petición por cosas materiales, ¿no? Que claro que es válido, pero muchas veces ponemos las cosas al revés. Empiezo orando por mí, cuando yo debería de ser el último, en mi propia oración, y comienzo orando por cosas materiales, cuando debería de ser lo opuesto. Orar primero agradeciendo en este orden espiritual, material, oración de petición de lo que quieras por la salud de alguien o qué sé yo, terceros, y ya por último, por mí, primero lo espiritual y luego material.
Entonces, si te das cuenta, son 5, ¿no? Digamos 5 pasos para la oración. Y entonces se convierte en una oración, pues, digamos, menos egocéntrica, menos en el yo. No porque esté mal, ¿no? Pues claro que no. El Señor no quiere decir que la oración que suena muy bonito le da mucho mérito, ¿no? O sea, va a ver el corazón. ¿Con qué sinceridad estás haciendo la oración? Puede ser un Señor, hola, aquí estoy, ¿no? Y esa es la oración más hermosa si sabe que esa viene del corazón, ¿vale? Pero bueno, tenemos que entrenarnos en el agradecimiento, es importante. Y la intercesión también lo fuerte que es, fíjate que ayer estaba viendo, alguien me pasó algo de las redes, un testimonio muy interesante de una muchachita que andaba muy perdida y un día estaba pues hablando con Dios, no tenía una relación con Dios y le dice, te prohíbo que te metas en mi vida. Y dice que escuchó la voz de Dios, dice, la única manera en que yo puedo conceptualizar es como un rayo, y yo hubiera creído que en ese momento toda la humanidad escuchó, dice, porque lo escuché con mis oídos. Y entonces le empezó a ir muy, muy mal, y en lo que Dios le dijo es que todo lo que él hacía era por intercesión por las oraciones de su mamá. Y bueno, a fin de cuentas esta muchachita termina convertida. Pero yo he escuchado a sacerdotes que la oración de una esposa sobre el esposo, viceversa, o sobre tus hijos como madre, es mucho más fuerte todavía que la de un sacerdote. Entonces, la importancia de la oración de intercesión. No solo también la Virgen dice, muchas almas se pierden porque nadie ora por ellas. Entonces, como dices tú, si yo solo estoy rezando por mí y se me olvida aquellos que están súper confundidos y que a lo mejor están así porque no nacieron en un ambiente en el que yo nací y no tienen nadie que esté orando por ellos. Correcto. Por eso empezar de más a menos. El último soy yo. Y claro, el último soy yo. Y esto enmarca muy bien de lo que estamos hablando. No nos damos cuenta cuánto nos ama Dios porque no vemos este plano espiritual, ¿no? Porque claro, estoy así como estoy. ¿Por qué se transformó San Agustín? Porque Santa Mónica estuvo orando 20 y tantos años, ¿no? Él no lo veía y se transformó por misericordia del Señor, por las oraciones que esta mujer estuvo haciendo, ¿no? Entonces se vuelve, y el Señor sabe eso, ¿no? Se vuelve complicado que tengamos una visión, ¿no? Un tanto compleja de Dios y de cómo me ama si soy muy incapaz de verlo. Cuando somos tan visuales, ¿no? Cuando tenemos que estarnos reforzando. Por eso los católicos tenemos imágenes, ¿no? Porque tenemos que estarnos recordando todo el tiempo, se nos olvida, tenemos la memoria espiritual así de corta. Se nos olvida. De ahí que ustedes que hacen dirección espiritual digan, lleva un diario, ¿no? Y ve anotando las cosas, ¿no? Que te van pasando. Y creo que debería ser una tarea para todas las personas, anotar los momentos en los que Dios ha obrado en mi vida para que en el día de la crisis, de desolación, como dice San Agustín, pueda regresar a retomar ese libro y decir, aquí has estado, pero se nos olvida, se nos nubla la vista. Y entonces ahí es donde viene la tentación, ¿no? De decir, y donde viene no está. Sí. Los sentidos espirituales, porque cuántas veces no ha estado Dios cuando vamos a decir, te dejaron todos, pero hubo alguien que se quedó contigo y ese alguien es porque tenía el amor de Dios, o sea, fue el instrumento de Dios. O todas esas cosas como lo que tú nos mencionas, me quedé sin trabajo y casualmente pasó tal cosa. O sea, ese fue el instrumento a través del cual Dios llevó su amor a mi corazón. O sea, suplió esa necesidad que yo tenía. Tal cual, ¿no? Me acordé de Facundo Cabral, que era un hombre que hablaba, reflexionaba y demás, hablaba de Dios también. Y decía, Dios no te quita cosas, ¿no? Te libera de cosas. Y a veces estamos tan prisioneros del trabajo, no sé, de una relación, ¿no?, insana, de algún vicio que te quita, ¿no? Quizá te mandó o permitió una enfermedad para que te desprendieras, no sé, del cigarro, ¿no? Del alcohol. Entonces va buscando liberarte de eso. Y de momento no lo entendemos. Y eso ahí es donde se vuelve complicado. Sí. Ahí es donde se vuelve complicado, aprender a verlo aún cuando hay un no. Sí. Mira, aquí de este libro que estoy leyendo sobre la voluntad de Dios, dice, todas las cosas se tornan en bien del que se conforma con la voluntad de Dios. Dice, locura es resistir la voluntad de Dios.
forzados se verán a llevar su cruz, porque nadie puede impedir que se cumplan los divinos decretos. Desgraciados tendrán que cargar su cruz, pero sin frutos, llevando una vida inquieta y turbulenta. ¿Qué ganará con desesperarse, lamentarse, quejarse, rabiar, blasfemar? Lo único que ganará será padecer doblados trabajos. En cambio, amando y buscando al único bien verdadero, pues encontramos la paz. Busca a Dios, únete a Él, abrázate con su voluntad y vivirás siempre en paz. Es decir, aun cuando estamos pasando todo eso que no comprendemos, entender que si Dios, dice aquí, y Dios, ¿qué es lo que quiere sino nuestro bien? ¿Podemos dar con un amigo que nos ame más que Dios? Todo el deseo del Señor es que nadie se pierda, que todos se salven y se hagan santos. La voluntad de Dios, añade San Pablo, es vuestra santificación. Y luego dices, también es hacernos felices, y si nos envía tribulaciones, o que a mí me gusta más la palabra permite, porque no es que nos esté enviando cosas, son para nuestro bien, para enmendarnos. Dice, creamos, decía Judita al pueblo de Israel, que los azotes del Señor nos han venido para enmienda nuestra y no para nuestra perdición. El Señor a fin de librarnos de los males eternos. Como un escudo nos cubre por todos lados, se desvela y tiene especial cuidado. Yo alguna vez escuché, me decía un sacerdote, hace mucho que fue mi director espiritual, que a veces Dios permite que tengamos una pequeña caída, porque si no tenemos esa pequeña caída, no aprendemos la lección que nos evitaría una caída muy grande. Él decía que a veces cuando veía una persona llena de orgullo de algo, decía, Señor, permítele que tenga una caidita para que volviera pues a la voluntad de Dios. Fíjate que me llama la atención de eso que leíste, que dijiste, tendrá que padecer, pero sin obtener frutos. Él nunca ha prometido que no vamos a padecer en este mundo. Y todos padecemos. Correcto. Todos padecemos. La pregunta es, ¿quieres tener frutos o no quieres tener frutos en tu vida? Frutos espirituales, ¿no? Cosechar virtudes, ¿no? Esta es la pregunta real, ¿no? A Sonia cuando le he dicho, está muy difícil esto de seguir a Cristo, ¿no? Y ella se ríe y me dice, pero sin Él fuera imposible. Sí. Nadie dijo que fuera fácil. No, pero la vida tampoco es fácil. Sí. Entonces no hay ni gloria ni afuera ni adentro, ¿no? Y esa es la diferencia de los santos y de los mártires, que viven felices en medio del fuego. A mí no se me olvida ese santo que lo están quemando por un lado y dice, ahora del otro lado, ya me hace de este. O sea, imagínate llegar a ese grado, ¿no? Te están riendo ya de que mi cuerpo se está haciendo chicharrón. Totalmente. Y bueno, fíjate que acabo de ver la película de Farius. Ay, buenísima. Está muy buenísima, ¿no? Déjala, voy a escribir aquí para si alguien no sabe cómo se. Farius, cuando el diablo habla. Sí. Y claro, ¿no? La persona pudo haber tenido un momento de gratificación en varios momentos de la película, y aún esas cosas tan pequeñas como comer se las impidió, ¿no? En su momento de agonía, porque eso le daba placer al maligno. Claro. Entonces, claro, no es ningún amigo. Lo que te da, ¿no? En algún punto no es para que goces y estés bien y demás. En algún punto, ya que estés bien apegado a eso, tendrá, ¿no? Todo tipo de vejaciones que se puedan permitir. Entonces, sí. No hay amistad con él. Ajá. Está hecha, bueno, es una película que está hecha, todos los diálogos están sacados de exorcismos reales. No es, ¿verdad que no está de miedo, Max? O sea, muchas otras cosas horribles, porque puede uno pensar que está horrible, pero está sacado, es decir, cuando habla el enemigo a través del que habla, son diálogos sacados de verdad de exorcismos reales. Entonces, uno, como estamos en una batalla, como tú bien dijiste al principio, el bien contra el mal, es nuestra alma lo que se está jugando, también hay que saber las tácticas del enemigo. Cuando un país está en guerra, observa cómo es el adversario. ¿Para qué? Para saber cómo atacar, cómo defenderse. Y por cierto, está pensando en lo que estábamos platicando hace ratito, otra de las tareas que me dejó este padre que estoy platicando con el padre Juan Rivas, me dice el exorcismo de León XIII, que está hecho para laicos. Cuando estás en periodos así como de mucha problemática,
Bueno, a mí me lo dejó así como de a diario, pero es otra de las oraciones que es muy fuerte. Solo tiene por ahí un pedacito que está reservado para los sacerdotes, pero ahí mismo lo dice porque está hecho La para oración. laicos, sí. La oración de San Miguel Arcángel es también una oración de exorcismo, porque no vemos ahora sí que todos los enemigos que están. Si hoy mismo decía el Padre, o sea, donde estaba Jesús, iba con los endemoniados, ahí mismo estaba, al lado de él. Al lado de él estaba el mismísimo enemigo, está en todas partes, pero nada contra Dios, nadie más que Dios. Correcto. Es como esta visión de la persona que vio muchos demonios al lado de una iglesia, pero en un club nocturno no vio nada, ¿no? Y dijo, ¿y por Fueron qué? tan Pues porque necesarios. esos ya están, ¿no? Eso ya están perdidos. No quiere decir que ir a un club sea la cosa más A lo mala, mejor, sino ¿verdad? eh, Pero ya está facilito. puedes ir a divertirte sanamente, ¿no? Pero digamos que la gran mayoría de los que está ahí, pues ya están cautivos, ¿no? Y bueno, Y esto que leo al por lado de una aquí, iglesia, terrible. hoy ando terrible, Max, perdón, porque ahora sí no es tema de sonido. No te Dios mío. preocupes. Dice aquí, vale más en la adversidad un gracias Dios, un bendito sea Dios, que mil gracias y bendiciones en la prosperidad. O sea, habla también de la resignación. O sea, cuando algo está pasando que pues no es de mi agrado, que es algo que está Dios permitiendo, no queriendo, porque como aquí bien decía, y vuelvo a repetir que mil veces hemos leído, el pecado no lo quiere Dios, pero las consecuencias las permite para bien de mi alma. Dice, injustamente Correcto. Dios no quiere el pecado que el otro comete ni aprueba la malicia de su voluntad, pero el trabajo que padece ciertamente lo quiere Dios porque su mano lo envía. ¿Por qué? Porque ahora sí que nuestra alma está trabajando con ella, es ese barro que él está moldeando. Correcto. Tal cual, ¿no? Y bueno, pues es la lucha constante, pero sostenido por la misericordia y la gracia de Él. Sí. Entonces, ¿cómo darme cuenta cómo me ama Dios? Yo te invitaría, reflexiona sobre tu vida, reflexiona sobre cómo llegaste al mundo, ¿no? Reflexiona sobre qué bendiciones ha derramado sobre ti, sobre tu familia, sobre las generaciones de tu familia, ¿no? Dale, reflexiona también, por ejemplo, sobre de manera generacional cuál ha sido el pecado más recurrente en tu familia. Pues sabrás qué gracia pedir muy específico, porque ahí va a estar como la predisposición al pecado. Entonces, es reflexionar, bueno, mi familia por generación ha sido, no sé, drogadicta o han sido violentos o lo que tú quieras. Y ahí va a estar, digamos, que el eslabón débil y el maligno ya lo sabe, ¿no? Porque lo ha venido viendo por generaciones, porque al igual que, bueno, no al igual que Dios, pero nos ha observado desde que nacimos. Dios nos conoce antes de nacer, pero Él desde que nacemos nos ha observado y tiene una memoria implacable, ¿no? No necesita libreta, lleva la cuenta perfecta. Entonces es importante saber cómo me ama Dios, pues ver, ¿no? De manera lo más objetiva posible cómo me ha ido fortaleciendo o a las generaciones, cómo nos ha ido fortaleciendo. Y ¿Vale? también, Max, yo creo que hay que aprender a verlo en la adversidad. Yo hace como un mes y medio, 2 meses, no sé, pasé una cosa muy fea, muy, muy fea. Y yo estaba en el Santísimo y decía, Señor, si tú estás permitiendo esto tan horrible que me están haciendo, pues es porque me vas a sacar de esto. Me vas a sacar, o sea, es porque aquí va a estar tu gracia bien fuerte. Y yo decía, Virgencita, si me siento con esta soledad y esta orfandad espiritual, pues ahora sí que tú me vas a agarrar de la mano. Y así fue. O sea, si nos está permitiendo cosas muy duras, es porque también hay su gracia, va a estar bien fuerte. Entonces, aprender también en esos momentos a recordar, que a veces en esos momentos se nos olvida, pero que ahí está. Mi psicóloga me dio a ver si pudiera ahorita ponerla, una imagen, me encanta, que va una niña y va atrás de ella, a ver si lo puedo poner aquí, va un león grandísimo. Entonces, a ver, espérame, déjamela. Sí, a ver si la alcanzo a poner aquí que se vea. Entonces, así, cuando yo estoy en medio de ese problema tan fuerte, no, esta no era, se movió, Esta es, perdón. esa es una pachanga. Esa era Ándale. una pachanga. Ahí, pero mira, imaginarte así, pero ve o sea, la seguridad con la que va la niña.
O sea, imaginarte así que vas en medio de ese problema, pero allá va atrás de ti a ver quién se mete contigo, ¿no? Bueno, esto no con quiero hacer como el paréntesis, ¿no? Esto no con la intención de, bueno, me voy a juntar con los Buscando pecadores yo. más pecadores y yo voy a andar bien firme porque Dios está ahí presente. Pues sí, pero no hay que exponernos a situaciones de tentación, ¿no? Claro. Si conoces Este, no creerte conoces tus puntos débiles, pues no te expongas a la tentación. correcto, ¿no? Porque entonces ya estamos pecando de soberbia. Bueno, Sí. yo voy a poder. Y lo que dicen todos los exorcistas, nunca he escuchado ni uno que diga lo contrario, coinciden en algo y es con el maligno no se dialogan. Uh-huh. Y por maligno es pecado, con el pecado no deberíamos interactuar, pero muchas veces lo hacemos, ¿no? Entramos en esa dinámica de, bueno, no pasa nada, bueno, estoy bien porque la gracia de Dios me sostiene. Híjole, Pues sí, pues la sí, pero prudencia, tampoco abuses, ¿no? ¿Dónde está tu claro. virtud de la prudencia? Totalmente. Sí, porque, Así por tal ejemplo, cual. Pedrito, a lo mejor con lo impulsivo que era, pues no debió de andar siguiendo dónde estaba Jesús, a lo mejor, pues mejor se hubiera quedado guardadito como los demás, ¿no? A lo mejor un Ujú. San Juan, que él se conocía, a lo mejor por ahí no iba su debilidad más fuerte, él sí tuvo la capacidad de estar al lado de la cruz. Fue Fue el el único, único ¿no? valiente, pero hay que saber reconocer también dónde están nuestros talones de Aquiles. Correcto. Por eso les decía yo, hay que verlo, y no solamente quedes contigo, velo generacional y seguro vas a encontrar coincidencias, ¿no? Seguro vas a darte cuenta que eso no empezó contigo y entonces ya se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque imaginemos que tomas mucho, ¿no? Dices, bueno, pues mi abuelo tomaba muchísimo, mi papá tomaba muchísimo, pues no está tan mal, y ahí se llevaba con mi mamá y mi abuelo con mi abuelita y no pasaba nada. Y entonces estamos allá atorados, digamos que normalizamos Uh-huh. la conducta, ¿no? Sí. Porque lo hemos venido viendo. Entonces, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No es tan malo. O en mi familia es permitido tener una, dos, tres mujeres, ¿no? Todos mis abuelos, todos mis tíos tuvieron más de una y dices, pues no pasa nada, dale. Y viene esta trampita de, pues, no pasa nada. Estoy adormeciendo mi conciencia. Yo sé, el bien está bien y lo que está bien y lo que está mal y no va a cambiar por la moda del mundo. O sea, no cambia. Aunque el mundo me No, lo diga al revés, no cambia. correcto. Hay que tener una buena formación de la conciencia. Yo creo que voy a parar un momentito, si no tienes inconveniente, Max. ¿Te falta mucho? No, 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 yo ya terminé. Voy a parar la música porque siempre ponemos el manto de Guadalupe, pero quisiera acabar un pedacito de lo que decía este sacerdote sobre cuando no entiendes cuánto te ama Dios. Dice, porque su amor no está basado en quién eres, está basado en quién es Él. No está basado en lo que tú haces, está basado en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, con sus brazos, con sus manos taladradas, cubierto de sangre. Le dice a la gente, te amo, así, esto es todo lo que te amo y duele, duele. Esto es lo que Jesús, es que va demasiado rápido, ve en inglés. Nada va a detener el amor de Dios, nada, porque su amor no está basado en ninguna condición, está basado en lo que Dios es. Y cuando tú entiendes eso, es cuando tú eres verdaderamente libre. O sea, ¿y cuántas veces nos alejamos de Dios por el pecado, porque no me siento digno? ¿Y qué es lo que tenía Dios? Jesús, bueno, la misericordia hecha carne. La predilección de Jesús era precisamente la oveja perdida. O sea, él no excluía, él no decía esta ovejita es la tóxica, no, era a la que iba. Y Dios, yo siempre he dicho que es como, siempre he pensado que es como un GPS, porque bueno, él nos indica la línea recta, pero cuando menos yo soy muy necia y me voy para allá, para acá, él siempre está GPS, para acá, regrésate. Y tú te vuelves a salir y para acá. Siempre te va a estar buscando porque lo que quiere es que llegues al destino final lo más rápido posible, que es la Tal paz, la cual. felicidad y la santidad, el unirte a su voluntad. Leía también hace unos días que, bueno, no solo es querer la voluntad, digo, además de pues tratarla, descubrirla, entenderla, saber lo que está bien y lo que está mal, saber diferenciar el bien del mal, pero también pedirla. Creo que era en este libro que lo estaba leyendo, sé que Santa Teresa de Ávila, cuando menos la pedía 50 veces al día.
Entonces, es estar pues tratando de hacerla, tratando de descubrirla. Y también cuando nos equivocamos, no es que no pase nada, sino que a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Y a veces vamos a decir que tienes que escoger entre rojo y azul. Y no sabes cuál es la voluntad de Dios, el rojo o el azul. Y tú te pones a orar, te pones a meditar, te pones a tratar de discernir. Y si tú dices, no, pues yo creo que rojo es lo que Dios quiere de mí. Y en realidad lo que Dios quería era azul. Dios no ve tu elección. Dios lo que ve es que tú estabas buscando hacer lo que Él quería. Y eso es todo. Tal cual. Entonces, Y esto no va a hacer que te ame más, te ame menos, ¿no? Porque tu amor no depende de lo que nosotros hagamos, ¿no? sí. Es Yo decir, aún alguien uh-huh. me decía, cuando nos manda una prueba o cuando nos hace un llamado, dice, todo el tiempo llama a Dios, me decía una persona recién. Pero aún cuando decides no llamar, Él te sigue amando. O sea, cuando decides no ir, no pasa nada, Él te sigue amando. Sí. Aún cuando nos hemos condenado y somos arrojados al fuego eterno, Eso Él mismo pensé. Te sigue sigue amando. amando. Él Él te te sigue sigue amando. amando y de ahí su dolor, ¿no? Uh-huh. Porque Él no se ha olvidado de ningún alma que está, ¿no? En el fuego eterno. Ese es su dolor, ¿no? Los Y que Él han tenido la... sí. No, digo, los que han tenido la vivencia de perder a alguien muy cercano, el dolor que genera, ¿no? Sí. Entonces, pues es el mismo dolor que está constante en Dios, porque esta alma no pudo llegar a su, Y a su casa. lo que Dios quiere es que todos se salven. En las horas de la pasión, lo que más le duele a Jesús, en ciertos momentos, yo te recomiendo que las veas a ti que nos estás escuchando, es ver esas almas desprendidas, esas almas que al final iban a ser ellas las que rechazaban a Jesús. Y bueno, antes de cerrar el programa y darte las gracias por tu tiempo, Max, yo creo que a veces nosotros caemos en el gravísimo pecado del juicio porque usurpamos el trono de Dios, porque nosotros podríamos medir de alguna manera la gravedad de un pecado y a veces nos asombramos del pecado ajeno y se nos olvida que la única diferencia entre el de él y el mío es el estilo en el que peca, y a lo mejor si él peca más es porque tiene menos capacidad, porque para que un pecado sea mortal se necesita materia grave, que es la que explicamos ahorita, pero también pleno conocimiento y pleno consentimiento, y eso es terreno sagrado. Yo no me puedo meter porque eso solamente lo sabe y lo determina Dios. No sé si te gustaría cerrar con alguna idea y con alguna oración, Max. A la magnífica, vamos a cerrar con esa Ándale. oración, aunque yo no me la sé, No, pero yo aquí la tengo. pero tú Ahorita, por ahí la sí. tienes para que Pero la... cierra la idea y me parece una excelente idea. Ahorita la tengo aquí en mi blog de notas. Ok. Yo te invitaría a abandonarte en Dios y en el momento en el que te abandones, dejamos de sufrir tanto porque digamos que es darle, como tú alguna vez lo dijiste, es darle el volante a Él, dejar que Él maneje. Esto no quiere decir que yo voy a dejar de ser responsable de lo que haga, evidentemente no, pero la vida se vuelve más fácil, ¿no? Ahora me podrás decir, ¿y cómo hago eso, no? Créeme que por misericordia de Él te vas a llegar a una persona que te cauce para vivir la vida así, y por oración también Él te puede ir fortaleciendo, ¿no? Para que tengas fe en Él, ¿vale? Entonces, yo te invitaría a oración, ¿no? Oración para que Él sea el que te marque el camino. Se vuelve una vida más fácil de vivir, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, haz oración y pide pues, discernimiento, ¿no? En tu vida, en tus acciones, que Él contesta, ¿no? Yo te compartí algo que me pasaba hoy y me contestó en menos de una hora, ¿eh? A través de María Elena con la Boca oración de la pecadora, Magnífica. porque Dios nos habla a través del más pecador. O sea, no solamente a través del que está buscándolo, nos habla a través de todos. Y le Bueno, habla a los que, y lo logramos escuchar los que queremos escucharlo, ¿no? sí, porque a veces nos hacemos los loquitos. Bueno, vamos, Magnificat. Tal cual. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón,
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que yo quería aclarar una cosita que hice con, no sé si estabas tú en ese programa, pero bueno, fue también uno de los últimos programas que hicimos Sonia y yo. O sea, es que luego tuvimos algún tiempito de vacaciones y pues yo estaba haciendo mención a un escrito que no recuerdo de qué beata era, nomás que yo no me atrevía a decir así como a tomarlo como magisterio de la iglesia, porque hoy día podemos encontrar hasta un libro con un imprimatum falso, perdón. Pero sin embargo yo no encontré nada que contradijera el magisterio de la iglesia, y Sonia me decía a veces, pues ya cuando lo dice un santo es magisterio, y no todo. Yo el otro día me quedé pensando en algo que aprendí muy importante en las clases de acompañamiento espiritual. Nos leyeron algo que un santo, que no recuerdo ni cuál era, pensaba sobre la sexualidad, Y o sea, Dios mío, estaba perdido en el espacio, por la cultura, por lo que quisieras, no había la revelación de la teología del cuerpo, pero el único que es infalible es Dios. Entonces, que no se nos vaya ese, ¿cómo se llama? A veces nos fiamos mucho de lo que alguien dice, y el único que no se equivoca es Dios. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Max. A recitar la Magnífica, ¿eh? Sí, y aprendérnosla. Yo la que la tengo ya dije, primero me la tengo que aprender en español, entonces la leo en español, pero pues también en latín, como me dijo el padre. Que tengan una bonita semana. Adiós.